compartimos unas transparencias y pensé que era buena idea poner el título de la directiva ampliado, ¿no? Porque aunque se ha comentado, es bueno y el título es muy relevante de lo que es la directiva en sí, ¿no? La directiva del año 2017 lo que hace es actualizar, entre otras cosas, porque al final se convierte en una especie de cajón desastre donde han ido cayendo flecos sueltos de otras normativas, ¿no? Pero se convierte en la segunda versión de la anterior directiva del 2007, ¿no? Que se lanzó, por cierto, en el 2004, y como bien dice el preámbulo y se ha indicado ante el profesor Sánchez Calero, pues justo a las puertas de una crisis tremenda, que fue en el 2008, ¿no? La directiva del 2007, como dice, que he puesto entre paréntesis el título, ¿no? La directiva se conoce como la Directiva de Derechos de Accionistas, igual que esta se conoce como Shareholders Rights Directive 2, o sea, la Directiva 2. Pero la primera era una directiva sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas. O sea, su objetivo principal, de lejos, era proteger los derechos de los accionistas y, al mismo tiempo, bueno, mejorar la transparencia, por supuesto, poner obligaciones en las compañías y, como principal obligación, que facilitaran la participación de los accionistas, de los inversores, de los dueños de las compañías en las decisiones de gobierno, ¿no? A través del voto en la Junta. Y a tal efecto pues, se habilitan voto electrónico, asociaciones de accionistas y una serie de medidas con no un gran éxito, todo hay que decirlo, en cuanto a mejorar el nivel de participación, pero que están ahí, ¿no? Y, bueno, pues tiene lugar, como se ha dicho, después de la crisis y visto el no total éxito de la implantación de la primera directiva, pues hay una segunda ronda, ¿no? Auspiciada por el Plan de Acción de la Comisión Europea del año 2012, ¿no? El Plan de Reforma de Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo. Pues esta es una iniciativa que se lanza en el 2014, justo ya a la salida de la crisis, ¿no? Y que no sale hasta mayo del 2017, o sea, otros 3 añitos discutiendo, ¿no? Entre otras razones, porque, como decía, pues se intentó meter demasiado en esa directiva, se intentó meter, entre otras cosas, el famoso información fiscal por países, el country by country reporting, que estuvo ahí prácticamente un año, la tuvo congelada hasta que los países se pusieron de acuerdo, cosa que, por cierto, hemos colado aquí a través de la Ley de Información No Financiera y Diversidad a finales de año, el 28 de diciembre, con nocturnidad y alevosía, como diría Javier y los emisores, pero que ya ahí aparece, ¿no? Entre otras muchas cosas que yo creo que, a pesar de las quejas, con razón, de los pobres emisores, a los que siempre les cae todo. El Día de los Inocentes, no estaba buscado de propósito, pero la ley sale el Día de los Inocentes. Hay tantas leyes que salen el 28 de diciembre, no sé si por la premura o por qué. Se ha apagado la pantalla, Juan. Dale un toque ahí. Y entonces ahí ya se consagra, entre otras cosas, esa información fiscal por países, aparte de otros muchos temas de derechos humanos, de diversidad y de temas de ESG, ¿no? Bien, así pues, la directiva lo que pretende, y como dice el preámbulo, como comentábamos antes, es mejorar esa parte de los inversores, ¿no? Los emisores, yo creo que de una manera razonable, está reconocido, los emisores españoles pues tienen un nivel de gobierno corporativo a estándares internacionales, a estándares europeos, pero sin embargo los inversores se han quedado mucho más atrás, ¿no? Y, bueno, realmente el activismo, ahora hablaremos un poco de lo que entendemos aquí que es el activismo, cómo lo vamos a enfocar, no es una cosa nueva, quizás es una cosa nueva aquí en España por parte de los inversores, pero a nivel internacional los inversores institucionales, los gestores de activos, las aseguradoras, sobre todo los fondos de pensiones, ya votan desde los años 70. O sea, hay una ley que es el ERISA, ¿no? El Employment Retirement Investment Security Act, ¿no? La ley que asegura que los fondos de pensiones, o sea, ya no es que seas cortoplacista o que seas largoplacista, es que si tú eres una gestora que tienes fondos de inversión, fondos monetarios, fondos de pensiones, seguros de vida, pues tienes que tener tu curva de pasivos asociada con esa dimensión temporal y, por tanto, tienes que asegurarte de que cuando el señor o la señora se jubilen, ese dinero que han estado aportando va a estar ahí, y que cuando haya un seguro de vida que se tenga que pagar al fallecimiento del asegurado, pues ese dinero va a estar ahí. Y, por tanto, esa es la carta de Larry Fink, ¿no? de BlackRock, ¿no? a los 300 tíos de las compañías, ¿no? Señores, nos gustan mucho los dividendos, claro que nos gusta mucho la revalorización de la acción, pero también nos gusta que nuestro dinero esté ahí, o sea, que miremos un poquito a largo plazo, ¿no?
Y la directiva lo que viene es un poco a fomentar eso, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer que los inversores sean los que participen, ya lo hacen en otros países, ya como decíamos en los años 70, desde el año 2003 los fondos de inversión, no los fondos de pensiones, ¿no? Tienen que votar por ley en Estados Unidos, y en Europa, pues sí que al hilo de la primera directiva, de la posterior directiva de transparencia, pues se crean códigos, ¿eh? Aquí solo se crea una pequeña obligación para los fondos de pensiones y para los fondos de inversión, pero bueno, esa es la parte de los inversores que la va a hablar Ramón, ¿no? Pero vamos, en definitiva lo que se trata es de apuntalar, de fomentar, y por eso lo subrayamos en negro, ¿no? Aparte, que es el título, ¿no? Es la directiva, no se habla de derechos de accionistas, es en lo que respecta al fomento de la implicación, del engagement, a largo plazo de los accionistas, ¿no? Y como bien señala el título del Congreso, ¿no? Ahí en azul, son deberes de los accionistas. Entonces nos preguntamos, ¿debería llamarse la directiva de derechos o más bien de obligaciones? Porque a quien se le ponen más obligaciones es a los inversores, ¿no? Como luego veremos, ¿vale? Entonces, si quieres, como ya el título ya está más que visto... Ah, perdón, sí tengo yo aquí el este. Gracias, perdona. Antes de eso sí quería comentar un poco activismo, ¿no? Porque activismo es el título de la ponencia, pero bueno, Paco, don Francisco Uría se ha ido a la primera sesión, ¿no? Por eso aquí somos pocos y en la otra eran tantos, no porque aquí estemos más sobrados, ¿no? Sino porque ha habido ese cambio por la agenda del señor Uría que ha tenido que pasarse y entonces se ha llevado el activismo a su panel, ¿no? Entonces, yo quería decir lo que entendemos por activismo. Le he hecho una gran explicación de la historia del activismo y de la participación, ¿no? Para nosotros el activismo es, o sea, en inglés diferencian entre lo que es ser activo, o ser activist, que es ser activista, ¿no? O sea, lo que pretende esto no es el activismo, es esa actividad. Llámalo X, pero entendamos el concepto, ¿no? O sea, los accionistas pues son los dueños de las compañías y tienen unos derechos políticos, derechos económicos. Los derechos económicos los ejercen, por supuesto, nadie renuncia al dividendo, hay quien quede más dividendo. Y sin embargo los derechos políticos pues se ejercen de aquella manera, algunos más, otros menos. Y lo que quiere la directiva es que los inversores tomen ese rol, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, como dicen en inglés, you need two to tango, ¿no? Hace falta dos para bailar el tango, uno solo no. Entonces, claro, los emisores bailando, haciendo normativa, desarrollando su gobierno corporativo, si al final los inversores, que son los dueños, los que votan en las juntas, pues no participan, no ejercen esa labor fiduciaria, ese stewardship, ¿no? Esa vigilancia, pues entonces el objetivo pues se queda a medias solamente, ¿no? Entonces nosotros nos referimos a esa actividad, ¿no? A ese ejercicio responsable del papel fiduciario de los inversores, en mayor o menor medida, para que participen en las decisiones y por tanto contribuyan al buen gobierno de las sociedades y a ese crecimiento que es lo que subyace detrás, ¿no? Ese crecimiento, creación de empleo, sostenibilidad a largo plazo de las compañías cotizadas, que es de lo que va todo esto, ¿vale? Los objetivos, como bien dice el preámbulo, pues eso, es fomentar, ¿no? esa implicación, que es como se ha traducido el engagement, ¿no? La directiva habla de una, ¿cómo dice? Un transparent and active engagement, no es activist, es active, ¿no? Un active engagement, o sea, una implicación activa, una relación, un diálogo, y eso es lo que tienen que plantear, ¿no? Los inversores. No se trata de ser activista, ni de ser combativo, ni de sacarlo. Luego, versus eso, sí que está lo que se conoce como activista, que es el cortoplacismo puro, que el cortoplacismo también hay o sea, tenemos derecho al cortoplacismo, no todo es a largo plazo, también tenemos derecho a nuestros dividendos, tenemos derecho a nuestra revalorización, pero efectivamente ese movimiento de los hedge funds o de inversores puntuales que atacan en un momento dado a una operación o porque se han ido cortos o porque quieren cambiar el consejo, en fin, la línea no está tan clara, pero evidentemente pues esto no va de ese activismo, o sea, esta directiva no va de eso, ¿no? Sí que lo prohíba, pero no es eso de lo que queremos hablar, ¿no? Entonces, los temas que se plantean en la... A ver. Sí, bueno, eso es lo que hablábamos, que la crisis, ¿no? Pues se ha planteado pues eso, una visión a corto plazo y que se quiere paliar con esa mayor implicación responsable por parte, y el resumen es mayor transparencia, ¿no? Entre todos los sentidos. Y afecta sobre todo a cuatro grupos principales, ¿no? Están los emisores, que ya fueron... A ver, esta es mía. No, a ver... Bueno, vamos a dividirlo en dos partes. En cuanto a líneas, en cuanto a cuáles son los
los aspectos que se tocan, ¿no? Son estos que están aquí. 5 minutos. Remuneración de los administradores, operaciones con partes vinculadas, identificación de accionistas. Estos van a la parte de emisores que verá luego Javier Zapata. Transmisión de información, identificación de accionistas, también relacionado, un papel muy importante que se pone sobre la mesa por primera vez para los intermediarios, ¿no? Los bancos, las infraestructuras, los depositarios centrales, los custodios, incluso los brokers también, tienen un papel y tienen unas obligaciones dentro de este flujo de información, de transmisión, de identificación y de participación y de voto, ¿no? Y dentro de ese escenario, de ese ecosistema, los proxy advisors, los asesores de voto, lógicamente, con su regulación, porque la propia directiva reconoce el papel importante que juegan a la hora de asesorar a los inversores y, por tanto, en este papel de participación. Y, por último, los inversores institucionales, que lo va a detallar Ramón. Vale. Este es el resumen. Y esto ahora, ¿a qué agentes va dirigido, ¿no? Por un lado, hemos visto los temas y ahora se empieza con los emisores, como siempre, ¿no? Ya se aprovecha de decir, oye, pues hay temas que parece que han destacado, que quedan pendientes, que hay que apuntalar. El tema de remuneraciones, el tema más caliente, el tema más polémico, el más contestado en las juntas de accionistas, ¿no? Que yo creo que aquí en España ya nos habíamos adelantado, ¿no? Ya existe una obligación de presentar la política de remuneraciones a 3 años vista en la Junta de Accionistas, y es un voto obligatorio, y de presentar todos los años la política de voto en la Junta también, voto voluntario, voto consultivo, pero que si sale negativo, pues hay que presentar una nueva política, pues significa que esa política que tú presentaste y que te aprobaron los accionistas no la has cumplido, porque te la has saltado, por lo tanto es un voto que de alguna manera se convierte también en obligatorio, y eso ya lo teníamos nosotros en la legislación, ¿no? Luego está todo el tema de las operaciones vinculadas, que es un tema muy importante, al hilo de lo que hablábamos de los impuestos, ¿no? La relación entre los grupos, las filiales y cómo se originan los ingresos entre todos los países, aparte del problema de identificar las operaciones, intentar la protección del accionista mediante el abuso intergrupo, ¿no? Siempre con ese halo de mayor transparencia, de mayor información entre todos, ¿no? Que es lo que subyace en toda la directiva, ¿eh? A cambio, bueno, por supuesto, los emisores siempre, como facilitar el derecho de voto, eso ya lo hacían, pero para eso se tienen que apoyar en otros factores, como son los intermediarios, que veremos ahora. Y finalmente se les da un regalo, un caramelo, bien ganado, que es el derecho a identificar a los accionistas, ¿no? Que parece, bueno, ya estaba reconocido en la ley aquí en España también, la ley de sociedades de capital, finalmente, en gran parte gracias al esfuerzo de la Asociación de Emisores Españoles, que peleó mucho por ese tema. Pero bueno, yo he estado en el Banco Central en Frankfurt con gente de la Comisión Europea diciendo que las sociedades que son anónimas, que no hay por qué conocer quiénes son los accionistas, ¿no? Con una visión pues un poquito ya de otro siglo, ¿no? Bueno, sí fue de otro siglo realmente, ¿no? Entonces, ya por fin se ha reconocido, pero que había mucha reticencia a esa transparencia entre quiénes son los inversores, los accionistas, ¿no? Y aparte del detalle ese final de que si el nominee, de que si el beneficial owner, el titular registral y todo eso, bueno, pues está muy bien que se haya planteado y que tengamos ese derecho a conocerlo, porque es una pieza fundamental dentro del flujo de comunicación, ¿no? Y pasamos a la parte de intermediarios, que, como decíamos, juegan un papel importante, porque para que esa comunicación y esa participación tenga lugar, pues hay que habilitar los recursos. Entonces, los recursos es empezar con la identificación. Si no sabes quién es tu accionista, ¿cómo vas a implicarte con él? ¿Cómo vas a mandarle la información? ¿Cómo le vas? Un minuto. Vale, bueno. Vale, pues entonces, en resumidas cuentas, el intermediario lo que tiene que hacer es ayudar a la identificación, quién es el accionista, una vez que lo tenga, asegurarse de que la información va para arriba, de que toda la información de la Junta le llega bien, ¿no? El entitlement, identificar quién es, qué títulos tiene, que le llega la información y luego a través de los intermediarios que esa información, básicamente el voto, caiga a través de toda la cadena al emisor. Y por último, que el emisor pueda recibirlo, pueda identificar quién ha votado y le pueda enviar una confirmación, porque ahora los inversores van a tener que decir, van a tener que demostrar que han votado, y para eso necesitan la confirmación por parte del emisor, ¿no? Y por último, lo he dejado hecho aposta para el final, para hablar muy poquito de los asesores de voto, que es la parte que me corresponde, pero básicamente, como dice, transparencia, como para todos, y sobre todo
código de conducta, ¿no? Ya existe una iniciativa privada, pero es una iniciativa privada que se ha quedado a medias, y ya los estados pues tendrán que transponer si va a haber un código de conducta para la industria, y en cualquier caso, bueno, eso ya está establecido en un grupo de trabajo que hay entre los proxy advisors que está fuera de la industria, fuera de la legislación, no regulado, autorregulado, auspiciado por ESMA, ya, que es el best practice y que habla de la metodología y sobre todo del conflicto de interés.